Al no resignarse al diagnóstico terminal de su hija, Márquez se la llevó a una curandera en un remoto pueblo. Y bastó con que la mujer tocara a Mía para que ocurriera algo inexplicable. Pero antes de comenzar, cuéntanos, ¿hace mucho que conoces nuestro canal o es tu primera vez aquí? Escríbenos unas palabras, es importante para nosotros saber de ti. Gira un poco hacia la luz. No, así no. Márquez Pran entrecerraba los ojos mirando por el objetivo, presionando pacientemente el obturador. Sus dedos ajustaban los controles de la cámara de forma automática, pero su mente hacía tiempo que había perdido el ritmo. Una idea obsesiva le daba vueltas en la cabeza. ¿Por qué era así, tan vacía? Frente a la cámara posaba Wendy, una joven hermosa, de rasgos perfectos, piel lisa y unos ojos en los que no se reflejaba absolutamente nada. ¿Nada en absoluto? Ni pasión, ni juego, ni siquiera un atisbo de carácter. Solo una mirada fría, de vidrio, como la de un maniquí, solo que viva. Marcus hizo una mueca. Y eso que había prometido no volver a trabajar con principiantes. La belleza es, por supuesto, un recurso. Pero cuando no hay nada detrás, es un problema. Especialmente cuando la modelo, además, se ofende si se le alza la voz o se le hace una observación. Gira la muñeca. No, así no. Dios se mordió el labio y se giró, para no explotar. La modelo apretó los labios, con una expresión de capricho infantil en los ojos. Márquez ya conocía esa mirada, la había visto en decenas de rostros iguales. Una novata, a la que alguien estaba impulsando con contactos o dinero. Seguramente algún sugar daddy ya había pagado su portafolio, soñando con abrirle paso a la pasarela. O peor aún, buscando a quien enganchar. ¿Cuántos años tendría? ¿19? Y ya con esa arrogancia, pensó con amargura. Hizo unas cuantas fotos más y se rindió. No tenía sentido seguir, todo parecía artificial, muerto. Listo, suficiente, dijo en voz alta mientras se ponía de pie. La sesión ha terminado. Eres libre. ¿Cómo? Wendy abrió los ojos, como si la hubieran expulsado del Olimpo. Pero aún quedan vestidos. Wendy repitió su nombre con énfasis, como si solo pronunciarlo pudiera cerrar la conversación. Aunque queden 10 vestidos, no habrá resultado. Y yo, por si no lo sabías, soy fotógrafo. Yo decido que entra en la sesión y que no. Hora y media desperdiciada. Entre 100 fotos, ni una sola viva. ¿Un consejo? Deja esto. ¿Usted cree que soy fea? Su voz tembló. De ninguna manera, sonrió con ironía. Eres muy hermosa. Pero no tienes ni una gota de expresividad. Y la fotografía trata de eso, de vender una sensación, no una cara. La ropa, la atmósfera, el estado de ánimo. Si la modelo es solo una percha, ¿para qué sirve si puedo colgar el vestido en un maniquí? Al menos él no pone morritos ni se hace la diva. Vio como el rostro de la chica se enrojecía de rabia. Intentaba mantener la compostura, pero la ira le hervía bajo la piel. Yo, para que sepa, he trabajado en París y Milán, soltó, apretando los puños. No lo dudo, asintió Márquez. Pero sospecho que en esos viajes las pasarelas menos glamurosas estaban en la agenda principal. Deja de creerte una estrella. Ni siquiera alcanzas el nivel de modelos regionales. Y mucho menos el de la pasarela internacional. Sabía que sus palabras eran duras. Pero así era él. Honestidad, aunque doliera. En un mundo de falsedad, la verdad no se perdona,
pero es lo que separa el grano de la paja. ¿Cómo te atreves?, gritó ella. ¿Sabes con quién estás hablando? Claro que sí. Con otra niña engreída que cree que el dinero puede reemplazar el talento. Pero no es así. Ella le lanzó una mirada llena de furia. El silencio se hizo espeso en la habitación. Solo el flash volvió a parpadear, como si se burlara de la situación. Y en ese momento, Milena, la asistente y también manager de Marcus, asomó a la sala. Delicada, profesional, siempre con su cuaderno en mano y lista para resolver cualquier conflicto. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era preocupada. Este tipo me insultó, gimió Wendy, acercándose a Milena. Haré todo lo posible para cerrarte el estudio. ¿Estás acabado? ¿Me oyes? Nadie tiene derecho a hablarme así. Milena miraba impotente de la modelo al jefe. Lo conocía bien. Sí, Marcus podía ser duro, pero nunca atacaba sin razón. En 7 años de trabajo, había aprendido que si él hablaba, era por algo. Wendy, furiosa y agitada, estaba a punto de explotar. Le temblaban las manos, el rostro deformado por la ira. Se arrancó el vestido, tirando bruscamente de la cremallera, que se rompió con un chasquido. No sabes con quién te has metido, susurró, como una cobra antes de lanzarse. Me lo imagino, Marcus se encogió de hombros. Otra muñeca mimada, convencida de que la belleza garantiza el éxito. Milena suspiró. En todos esos años había visto a muchas modelos, diseñadores y estilistas. Pero Marcus era diferente. No solo por el talento que atraía a los clientes como un imán, sino por los principios con los que vivía. No toleraba la falsedad. Ni en las personas, ni en el arte. Y la moda, por extraño que pareciera, para él era arte. Marcus, ya basta, ¿no crees? Intentó intervenir con cautela. Vamos, Milena. Sabes cómo soy. No puedo mentir. Si hubiera hecho la sesión en silencio, su portafolio ya estaría dando vueltas por las agencias. ¿Y quién sería el autor? Yo. Y no pienso responder por un trabajo mediocre. Que se enfade, ¿qué me importa? Que le escriba hasta al presidente si quiere. Wendy ya se estaba poniendo el abrigo, el rostro más pálido que las paredes. ¿Vas a pagar por esto? ¿Me oyes? No lo olvidaré. Impresionante, Marcus puso los ojos en blanco. Encima tiene buena memoria. A lo mejor eso sí le sirve de algo. Ella cerró la puerta de un portazo tan fuerte que hizo temblar los focos del estudio. Milena se llevó los dedos a las sienes. De verdad, es muy difícil trabajar contigo. Podrías callarte de vez en cuando. O al menos suavizar tus palabras. Marcus se giró, guardando los objetivos en el estuche. ¿Suavizar? Repitió pensativo. Y luego pensarán que todo está bien. Que no hay problema. Y así siguen adelante con ese todo bien hasta que se estrellan aún más fuerte. Es mejor cortar de raíz que andar recogiendo los pedazos de un sueño aplastado en el asfalto. Se levantó, se estiró, hizo crujir el cuello. No lo olvides, Milena. A mí no me contrataron para ser bueno. Soy un filtro. Solo pasa quien tiene núcleo por dentro. A los demás los descarto. Si no, ya me habría quemado hace mucho tiempo. Milena se acercó. Quería a Marcus, no como en las novelas, sin tragedias ni confesiones románticas. Más bien como a un hermano mayor. Alguien en quien podía confiar.
Pero a veces, soportarlo era difícil. Especialmente cuando se transformaba en una máquina de destruir ilusiones ajenas. ¿Te acuerdas de cómo eras hace 10 años? Preguntó en voz baja. Ardías por dentro. Disfrutabas cada sesión. Ahora soy más honesto, respondió simplemente. Y si esa honestidad mata a alguien no es mi culpa. Salieron del estudio casi al mismo tiempo. En la calle, el anochecer caía espeso. El aire de junio era denso y olía a hierba húmeda. Una idea rondaba en la cabeza de Marcus. ¿De verdad se había vuelto tan frío? ¿O simplemente ya no podía permitirse ser blando? Milena, dijo de pronto. Vámonos a casa. No puedo más. Estoy cansado hasta los huesos. Hoy no queda nadie, respondió ella. Revisé esta mañana. Mañana está cargado. 3 productos, una sesión en exterior y me pidieron mover la hora. ¿Es la de la sesión de familia feliz? Ajá. Quiere mostrar al mundo lo perfecta que es su vida. Qué esposo, qué hijos, qué felicidad. Ya la recuerdo. Siempre huele a perfume caro y a tristeza. Odio esas sesiones. Falsas, montadas. ¿Y también odias el dinero? Preguntó Milena con ironía. Dinero, guardó silencio. Mira, tengo dinero para 3 vidas. Pero, ¿de qué sirve si solo veo a mi hija una vez por semana? Milena se puso repentinamente seria. ¿Estás hablando de Mía? Él asintió. Ya van 3 años desde que Leslie se fue. Y todo recayó en mí. Soy padre y madre. Y nadie pregunta cómo me las arreglo. Solo ven la imagen, el fotógrafo exitoso, la vida creativa. Por dentro, hizo una pausa, su voz se volvió apagada. Por dentro casi no duermo. Casi no vivo. Eres un buen padre, dijo Milena en voz baja. Se nota. Mía te adora. Leslie no me quería. Ni a mí, ni a Mía. Quería el dinero. Cuando comíamos trigo sarraceno con ketchup, al menos estaba ahí. Pero en cuanto aparecieron los billetes se acabó. Primero el coche, luego los abrigos, después un americano. Se largó. Y a mí me dejó con todo. Sacó un cigarrillo, pero enseguida lo volvió a guardar. No quería fumar. Solo quería ser. Respirar. Mía es todo para mí. Por ella trabajo, aguanto, vivo. Milena sonrió. Por cierto, pronto es su cumpleaños. 8. 7, respondió tras una pausa. No sé qué regalarle. Ya lo tiene todo. No le interesan los juguetes. Le encanta estudiar. Está creciendo demasiado rápido. Ni siquiera sé qué sueña. No le regales una cosa. Regálale un recuerdo. Él se quedó pensativo. ¿Un viaje? ¿Y si es muy pequeña aún? No tiene que ser lejos. Lo importante es que lo recuerde. Yo te ayudo a elegir. Tú solo piensa dónde quieres estar ese día. Física y emocionalmente. Marcus no respondió. Simplemente miraba al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar tímidamente entre jirones de nubes. Cuando Marcus regresaba a casa, el cielo sobre la ciudad ya se había oscurecido. Las luces en las fachadas de las casas le parecían manchas molestas a sus ojos, pero trataba de no pensar en el exterior. Sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa, su hija. Sabía que en casa no lo esperaban las paredes polvorientas ni la comodidad de los sillones, sino Mía.
Ella, su pequeña personita, cuya vida se había convertido en un ancla en su mar tempestuoso. Apenas abrió la puerta, un olor delicioso le golpeó la nariz, dulce, especiado, con notas de infancia, canela y manzanas horneadas. Se quedó congelado en el umbral, como si ese aroma fuera una señal: estás en casa. Aquí te quieren. Papi. Se oyó un chillido desde la cocina, y al segundo apareció en el recibidor un torbellino en forma de una niña de 7 años, vestida con un delantal con un conejito dibujado. Hicimos un pastel. ¿Puedes creerlo? Julia dijo que lo hice casi todo yo sola. Marcus se echó a reír, dejando el maletín con el equipo en el suelo. Casi todo ya es más de lo que muchos adultos pueden hacer. Se agachó y abrazó a su hija. Hola, gatita. Buenas noches, Vladislav Ilich, dijo la niñera al salir de la cocina, una mujer alta con rostro cansado pero bondadoso. Yo solo la guié. Todo lo demás fue mérito de ella. Bueno, ¿vamos a la mesa?, propuso él. Me muero de hambre. Se sentaron a cenar. El pastel resultó delicioso, crujiente por fuera, con un relleno suave por dentro. Marcus comía y observaba a Mia, que con gran esmero le cortaba un trozo, como si de ello dependiera su destino. En momentos así, le parecía que el mundo aún podía ser simple, tranquilo, real. ¿Y la clase de música?, preguntó al pasar. Hoy es martes. Nancy se enfermó, respondió Mia con tristeza en la voz. Decidimos hacer algo útil. Hornear es útil. Y mucho. Asintió Marcus. Hoy salvaste mi noche. Pero algo en su rostro lo alertó. Una palidez inusual, una ligera tensión. Intentaba sonreír, pero evitaba su mirada. ¿Y en la escuela, cómo van las cosas?, preguntó mientras mordía otro trozo. Bien, respondió demasiado rápido y bajó la vista al plato. Marcus se detuvo. Sabía que si Mia se escondía en el plato, algo había pasado. A ver, alto. Dímelo con sinceridad. ¿Otra vez pasó algo? La niña frunció el ceño, apretó los labios. Papá, no ahora. Mia puso su mano sobre la de ella. Lo prometimos. Siempre me lo cuentas todo. Ella guardó silencio. Luego alzó la mirada, en sus ojos había preocupación mezclada con resentimiento. Es otra vez Marcus. Marcus se tensó. ¿El mismo? ¿El de los dientes? Volvió a empezar. Dice que mamá nos dejó por tu culpa. Que eres un idiota y que no me necesita. Y que ahora vive feliz en América, mientras nosotros estamos aquí. La voz le tembló. Marcus inhaló profundo, conteniendo la rabia. No podía permitirse estar enfadado, no ahora, no frente a ella. Necesitaba ser una roca. ¿Y le diste un golpe? Sí, murmuró Mia. Fuerte. Porque decía cosas feas. Sobre ti. Sobre mí. Sobre mamá. Marcus guardó silencio. Antes de decir algo, la abrazó con fuerza. Gatita, él es tonto. Las personas tontas son como malas hierbas. No hay que regarlas, hay que arrancarlas. Pero golpear debe ser lo último, continuó. Entiendo que te duela, pero si golpeaste, no ganaste. Mostraste debilidad. ¿Y entonces cómo me defiendo?, susurró Mia. ¿Solo escucho cómo dice cosas horribles? No, no debes escucharlo. Pero puedes decirle la verdad. Con calma. O simplemente irte.
Los fuertes no pelean, saben que la verdad no necesita puños. Mia sintió, pero el dolor aún estaba en sus ojos. Marcus entendió que esa conversación no había terminado. Volvería. No ahora, pero volvería. Y ahora, al lavarse, dijo dándole una palmada suave en la espalda. Mañana hay escuela. Y luego, a dormir. Los regalos los abrimos por la mañana. Está bien, aceptó ella, cansada. Pero solo si mañana hay pastel. Por supuesto, sonrió él. Si quieres, incluso 2. Ella se fue, y Marcus se quedó sentado en la oscuridad de la cocina, mirando el trozo de pastel a medio comer. Algo se le oprimía por dentro. Sabía que debía proteger a Mia, no del mundo. De sí mismo. Por su dureza, por su eterna ocupación, por su incapacidad de estar presente cuando se le necesita. El cumpleaños de Mia resultó inusualmente ruidoso. Desde la mañana, el apartamento parecía una arena de circo donde se habían reunido todos los géneros, comedia, drama y tragedia. Marcus aguantaba con todas sus fuerzas. No es que odiara a los niños, simplemente no sabía cómo interactuar con ellos. Especialmente en grandes cantidades. Y aquí se habían reunido más de 20. Mia, ¿para qué tantos invitados? Murmuraba para sí mismo, escondido en la esquina de la cocina con una bandeja en las manos. La mitad ni los conoces bien. Solo van contigo al mismo curso. Desde la sala llegaban chillidos, pisadas, palmadas. La fiesta iba claramente en pleno auge. Habían contratado animadores disfrazados de animales de cuentos de hadas, pero incluso ellos comenzaban a perder la paciencia. Lo principal es llegar al pastel, bromeó sombríamente Marcus mientras bebía lo que quedaba del café frío. Después 1 hora más, como mucho, y listo. Libertad. Echó un vistazo al salón y vio a Mia, vestida con un vestido blanco con encajes, de pie junto a la ventana, resplandeciente. Sus ojos reflejaban las guirnaldas y las velas, destellos de felicidad. En ese momento, Marcus se sintió a salvo. Sí, el mundo se desmorona, la carrera lo aplasta, la soledad lo ahoga, pero ella es su luz. Su sentido. ¿Qué dices, cumpleañera? ¿Lista? Se acercó a su hija justo cuando los animadores traían un enorme pastel con forma de castillo. Ajá, asintió ella, sin apartar la vista de las velas centelleantes. ¿Pediste un deseo? Solo asegúrate de apagarlas todas de un soplo, si no, no se cumple, le guiñó un ojo, intentando parecer alegre. Ay, papá, pareces un niño, respondió Mia con burla y un leve toque de ternura. Claro que pedí. La niña tomó aire y de un solo soplido apagó las 8 velitas. Los niños aplaudieron, comenzaron a correr, gritar, reír. La fiesta seguía, y Marcus se retiró discretamente, observando desde un rincón. Sentía que algo no iba bien. Mia, que al principio estaba tan animada, comenzó a palidecer. Sentada a la mesa, apenas tocaba la comida, con la vista fija en el plato. Su corazón se estremeció de preocupación. «Ey, gatita», se inclinó hacia ella. ¿Todo bien? Asintió sin levantar la cabeza. Solo estoy un poco cansada. Cuando los padres de los otros niños comenzaron a llamar y enviar taxis, llevándose a sus hijos, Marcus sintió alivio. El ruido disminuía, los invitados desaparecían, el apartamento volvía a ser un hogar. Vamos, tomó a su hija en brazos cuando la última madre cerró la puerta tras ella. Es hora de dormir, ha sido un día muy largo.
La acostó en el sofá. La luz de la lámpara iluminó su rostro, pálido como una hoja de papel. Y sus labios, ligeramente azulados. Se sentó junto a ella, colocó la mano en su frente. Ardía. Demasiado caliente. Julia. Gritó. Ven. Algo no está bien. La niñera apareció al instante, su rostro cambió de inmediato. Dios mío, Vladislav Ilich. Está completamente blanca. ¿Le tomamos la temperatura? No hace falta nada. Llama a la ambulancia ahora, ordenó, poniéndose de pie. Enseguida. Mientras Cheryl llamaba, Marcus intentaba calmar a Mia. Ella yacía sobre sus piernas, los ojos abiertos, pero con una mirada vidriosa. De pronto, sus manos se crisparon bruscamente, su cuerpo se arqueó, comenzó una convulsión. Mia. Mia. Gritó. Papá está aquí. ¿Me oyes? La niña no respondía. Solo emitía un gemido ahogado desde el pecho. Los ojos se le volteaban, su rostro se torcía de dolor. A Marcus se le cortó la respiración. Ya no sentía las piernas, solo un zumbido en la cabeza. No la sueltes. No la sueltes. Está aquí. Está contigo. Mientras la sostengas, todo estará bien, se repetía como un mantra. Cheryl corrió con una toalla húmeda. Un compreso para la frente. La ambulancia ya viene. Estarán aquí en cualquier momento. Él aplicó el paño frío sobre su cabeza. Por un segundo, el cuerpo de Mia se relajó. Pero enseguida se volvió a arquear en una nueva oleada de dolor. Ella gritó. No fuerte, sino sordo, contenido, y eso lo hacía aún más aterrador. No fue solo una crisis. Fue una pesadilla. Una pesadilla de la que Marcus no podía despertar. Mia, resiste, cariño, susurró apenas audible. En ese instante, un relámpago iluminó la ventana. La casa tembló con el estruendo del trueno. Tormenta. Una de esas primaverales, tan bruscas como un disparo. Miró las ventanas, por las que resbalaban hilos de lluvia, y por primera vez en mucho tiempo sintió un miedo real. No a la muerte. A la posible pérdida de lo más importante en su vida. Pasaron 3 meses. 3 meses largos, espesos, insoportables desde aquella noche en que se llevaron a Mia en una ambulancia con luces parpadeantes y un silencio que gritaba más fuerte que la sirena. Desde que su cuerpo se desplomó entre sus brazos, como una muñeca sin hilos. Desde que por primera vez en su vida comprendió que el amor no es protección. No es un escudo. Es un lazo que multiplica el dolor por 10 cuando no puedes cambiar nada. Marcus se instaló en el hospital. Al principio pensó que solo la visitaría con frecuencia. Luego creyó que se quedaría cerca por unos días. Pero al final, simplemente dejó de irse. Ya conocía a todos por su nombre, los turnos de los médicos, los olores de las salas de procedimientos, incluso las rutas de las camilleras. Era parte del mobiliario. Un fantasma vivo que deslizaba por los pasillos, con el rostro cansado y un termo en la mano. Mia estaba en cuidados intensivos. La mayor parte del tiempo, entre el sueño y el coma, en un estado incierto, donde la conciencia ya no era un hogar, sino una puerta cerrada tras la que nadie respondía. Él se sentaba junto a su cama, le tomaba la mano. A veces le hablaba durante horas. A veces solo miraba el gotero, como si con la fuerza de su mirada pudiera lograr que cada gota la curara. En los primeros días, aún intentó trabajar. Llevaba su portátil,
abría sesiones viejas, trataba de corregir color. Pero las imágenes le parecían quemadas. Vacías. Como si la luz en ellas no viviera, sino muriera. Cerraba la tapa y sentía ganas de salir corriendo. Las conversaciones con su hija se volvieron oración. Sin Dios, pero con esperanza. Recordaba todo, cómo le enseñó a montar en bici, cómo probó sushi por primera vez y fingió que le gustaba para no decepcionarlo. Cómo quemaban juntos los deseos de Año Nuevo en una copa con champán y ella bebía agua, pero se hacía la adulta. A veces se reía en voz alta. A veces no aguantaba y salía al pasillo para apretar los puños y golpear la pared. ¿Recuerdas cuando elegimos tu primer vestido para el festival escolar? Querías ser un copo de nieve, hiciste un berrinche hasta convencerme. Y terminaste siendo un conejito. Pero bailaste tan bien que hasta los copos te aplaudieron. Sus manos eran pequeñas y frías. Demasiado frías. Él las calentaba con su aliento, con sus dedos, con su mejilla. Le susurraba historias de un futuro que no conocía, y le juraba que todo estaría bien. Aunque hacía mucho que él mismo había dejado de creerlo. Milena no desapareció. Cada semana, como un reloj. Traía recipientes con comida, ropa limpia, cambiaba cargadores de móviles, a veces incluso le cortaba el pelo. No hablaba mucho. Solo estaba. En el momento justo. Como la estabilidad que él había perdido hace tiempo. Marcus, te estás manteniendo tú solo en este infierno, le dijo una vez. Tienes que respirar. Al menos un día. Mientras ella no despierte, yo no vivo. Solo estoy, su voz era como polvo, áspera y desmoronada. Si te rindes, ¿quién quedará para ella? Le preguntó, tomándolo por los hombros. Ella no necesita un fotógrafo. Ni un genio del encuadre. Necesita a su papá. Él no respondió. Solo la abrazó. Por primera vez en todo ese tiempo. De verdad. ¿Y los médicos? Lo miraban con compasión. Una compasión casi idéntica a la impotencia. Venían, se miraban entre ellos, asentían, escribían sus informes y se iban. Alguien vino desde Austria, alguien desde Israel, incluso un especialista de Japón. Todos, respetables, con títulos. Y todos, inútiles. El cuerpo se apaga por sí solo, dijo uno. No es un tumor. No es una infección. No es genético. Es como si una fuerza extraña absorbiera la energía. Marcus no creía en el misticismo. Pero en algún momento dejó también de creer en la ciencia. Ninguna hipótesis dio respuestas. Y Leslie apareció de repente. Como una tormenta. Bien vestida, con el rostro cansado. Llegó, lloró, tomó un par de fotos en la habitación, abrazó a Mia, juró encontrar al mejor especialista al otro lado del océano. Y se fue, dejando tras de sí solo el perfume caro y una sensación de vacío. Para ella esto es solo un punto en la lista, le dijo Marcus a Milena. Como el gimnasio o la manicura. Visitar a la hija. Llorar. Reportarse. Marcar la casilla. Por las noches, él se sentaba junto a la ventana. Miraba el cielo oscuro, los destellos ocasionales de relámpagos, y sentía como todo en su interior se iba consumiendo. No con furia, sino lentamente. Como una vela que está a punto de apagarse. Así pasaron 8 meses. Mia aún respiraba. Pero esa respiración era como un eco. Débil. Olas moribundas de vida.
Hasta que un día, en el silencio de esas paredes sordas, sonó el teléfono. Él lo ignoró. Luego otra vez. Y otra. A la quinta llamada, contestó. Marcus, soy Milena. No cuelgues. No me ignores. ¿Entonces qué? Sobre una oportunidad. Él escuchaba y, por primera vez en mucho tiempo, no sentía dolor. Sentía una extraña inquietud. Como si el hielo bajo sus pies comenzara a crujir. Y no sabes si vas a hundirte o a encontrar el camino. La mujer que vino a verme hoy tenía una hija. La misma historia. ¿Como mía? Y lo logró. Apretó el teléfono. Habla. Todo. Rápido. No omitas ni un detalle. Se llama Ashley, dijo Milena, bajando la voz, como si alguien pudiera estar escuchando sus palabras. Y sí, esa misma. Una leyenda viva. Directora de la era elegante, una mujer que con una sola palabra decidía destinos en el mundo de la moda en los viejos tiempos. No lo vas a creer, pero vino personalmente a verme. Marcus guardó silencio. Estaba de pie junto a la ventana, el teléfono contra su oído, la mirada perdida en algún punto donde la ciudad comenzaba y la esperanza terminaba. Es mayor, continuó Milena, pero se mantiene con una dignidad que cualquier pasarela envidiaría. En sus ojos no vi vejez, vi experiencia. Dolor, escondido tras la cortesía. ¿Y sabes qué dijo? Que ella también tenía una hija. Y que le pasó algo aterradoramente parecido. Sintió como algo dentro de él se detenía. No por miedo. Por reconocimiento. ¿Cómo se llama su hija?, preguntó con voz ronca. Kimi. Pero Milena dudó. Ya no está. Murió hace muchos años. Pero el punto es que el proceso fue exactamente igual al de Mía. Primero, un malestar inexplicable. Luego, el fallo de las funciones. Y nunca dieron un diagnóstico. Jamás. ¿Entonces qué quiere?, preguntó él con dureza. Compartir su experiencia de duelo. No. La respuesta fue suave pero firme. Evitar el tuyo. Esa noche tocaron la puerta. Marcus abrió casi en automático, sin preguntar quién era. Frente a él estaba una mujer, seria, elegante, casi monumental. Edad indefinida. Cabello con canas, pero postura de bailarina. Guante en una mano. En la otra, un clutch de cuero liso. Al cuello, una fina hebra de perlas, medida con precisión milimétrica. Buenas noches, dijo con una voz que era al mismo tiempo orden y consuelo. Soy, como ya imaginarán, Ashley. Pueden llamarme simplemente Ashley. Marcus la dejó entrar. El departamento estaba en su desorden habitual, restos de comida en la mesa, papeles por todas partes, el estuche de la cámara bajo los pies. Él hizo un gesto incómodo con la mano. Perdón. No he tenido tiempo de limpiar. Ya casi no vivo, solo existo. Conozco ese sentimiento, asintió ella. Viví así casi un año. Hasta que Kimi murió. Él se sentó enfrente, sin saber por dónde empezar. Y, curiosamente, fue ella quien habló primero. No estoy aquí por lástima. Ni para consolar. Vine porque sé que aún pueden cambiar las cosas. Ustedes tienen una oportunidad. Yo no la tuve. Perdí el tiempo. Y aún no pago. ¿Cómo supo usted lo de Mía? El mundo de la moda tiene oídos largos. Y yo, contactos,
Sonrió con ironía. Cuando me hablaron de su hija, no lo podía creer. Todo igual. Los síntomas. La reacción de los médicos. Incluso la edad. Marcus se tensó. Las coincidencias daban más miedo que los hechos. ¿Y qué propone? Quiero que viaje a un lugar, su voz bajó de volumen. A una aldea, en el norte. Allí vive una mujer. No es doctora. Pero es sanadora. De verdad. ¿Está hablando de una especie de bruja? Marcus arqueó una ceja. Charlie, dijo Ashley con firmeza. Cuando perdí a Kimmy, ya era tarde. Pero aún así fui. Y entonces comprendí muchas cosas. Y si lo hubiera sabido antes, quizás todo habría sido distinto. Sacó de su bolso una revista antigua. Descolorida, con una portada de estilo retro. Se la tendió. Mire la página 37. Elogió. En la doble página, una sesión de fotos de ropa invernal. Sobre el fondo de una cabaña de madera, 3 personas, un chico y 2 chicas, con gorros y chaquetas de esquí. Fotos comunes. Borrosas. Sin emoción. Pero un rostro llamó la atención de inmediato. Espere, murmuró, acercando la revista. Es imposible. ¿La reconoce? Preguntó Ashley, sin apartar los ojos de su rostro. Sí. Esa chica. Yo la fotografié. Hace poco. Hace medio año. Se hacía llamar Wendy. Escandalosa, fría, desagradable. Pero se ve de 20 años. Aquí parece de 40. Ashley asintió lentamente. Es Julia. Fue modelo ya en los años 80. Y hasta entonces, sus fotos parecían muertas. Sin vida. Sin alma. La eliminé del número. Ella vino furiosa. Gritaba. Amenazaba. Me dijo que lo lamentaría. Y luego comenzó todo. Marcus sintió cómo se le encogían las entrañas. El aire en la habitación parecía denso, como humo. ¿Quiere decir que ella no es simplemente humana? Ashley lo miró directamente. No sé qué es. Pero después de aquel encuentro, todo en mi vida se desmoronó. Mi esposo se fue. La revista empezó a caer. Y lo peor, mi hija enfermó. De repente. Los médicos estaban impotentes. ¿Te suena? Él asintió. No quería creerlo. Pero cada célula de su cuerpo le gritaba que no era coincidencia. ¿Y cree que Charlie puede ayudar? No lo creo. Lo sé. Y si realmente estás dispuesto a hacer todo por Mia, su voz se volvió dura, irás. No mañana. Hoy. Ahora. Marcus se levantó. El corazón le latía como un tambor. Sabía que la frontera donde termina la razón y comienza lo desconocido ya había quedado atrás. Está bien, dijo. Iré. La mañana comenzó con una ansiedad sorda, como si dentro de Marcus hubiese un resorte tensado, listo para romperse en cualquier momento. No había dormido en toda la noche. Había estado acostado junto a Mia, observando el ascenso y descenso de su pecho, contando respiraciones como se cuentan los últimos golpes de un péndulo antes de detenerse. Pero su hija respiraba. Y solo eso lo mantenía cuerdo. Para el mediodía ya estaba listo. Llevó lo mínimo, ropa, documentos, un par de fotos, los medicamentos de Mia que le inyectaban en el hospital. A las enfermeras de la clínica privada,
a donde había trasladado temporalmente a su hija desde la UCI, les dijo que el equipo médico sería llevado a su casa, que había preparado condiciones conforme a todas las normativas. Ellas no objetaron. El dinero hace obedientes hasta a los más firmes. No le contó a nadie el verdadero propósito del viaje. Ni a los médicos, ni a conocidos, ni siquiera a Cheryl, la niñera de Mia. Solo Milena lo sabía. ¿Y Ashley? ¿Qué crees que encontraré allí? Le preguntó a Milena la noche anterior. No lo sé, le respondió mirándolo a los ojos. Pero aunque no encuentres nada, al menos no te traicionarás. Porque habrás hecho todo. El viaje le tomó casi todo el día. El GPS se volvía loco, la señal del celular iba y venía, siempre con una sola barra. Cuanto más se adentraba en los bosques, más fuerte sentía un silencio extraño, espeso como la miel. No era solo lejanía de la civilización. Era aislamiento. Como si estuviera entrando en otro espacio, donde el tiempo fluye diferente y el aire es más denso. El pueblo finalmente apareció después de una curva pronunciada. El nombre en un cartel oxidado decía Salesier. Pocas casas. De troncos, con contraventanas viejas y techos torcidos. Humo saliendo de las chimeneas. Gallinas paseando por el camino. Y en alguna parte a lo lejos, el brillo del agua, un lago o un río, difícil de distinguir. Se detuvo y apagó el motor. En el interior reinó un silencio tan profundo que hasta el chirrido de la palanca del freno de mano sonó como el golpe de una campana. Bueno, Mia, llegamos, dijo, mirando hacia el asiento trasero. La niña seguía acostada con los ojos cerrados, su cuerpo parecía frágil, como si cualquier movimiento pudiera quebrarla. Salió del coche y miró a su alrededor. Se acercó a una mujer que trabajaba en los huertos y le preguntó. Disculpe, ¿podría decirme dónde vive Charlie? La mujer se enderezó, se limpió las manos y miró su delantal fijamente, como si evaluara su mirada. Por la calle principal, hasta el final. Ahí hay una casa con lilas y contraventanas blancas. La cerca es de mimbre. No hay pérdida. Gracias. Volvió al coche, encendió el motor y continuó su camino. Cerca de la casa indicada realmente florecían lilas, exuberantes y densas, como si la primavera llegara antes allí que en el resto del mundo. En la cerca estaba sentado un gato gordo y pelirrojo que miró el coche con pereza, resopló y se dio la vuelta. Marcus abrió la puerta del jardín y notó de inmediato que en el porche estaba una mujer. No era mayor, aparentaba unos 30 años. Esbelta, con un pañuelo en la cabeza, una falda larga y una blusa abotonada hasta arriba. Sus ojos eran inusuales, oscuros, profundamente hundidos, y no había ni una pizca de miedo en ellos, como si supiera todo de antemano. Hola, dijo él. Disculpe, ¿es usted Charlie? Hola, respondió ella con voz baja y envolvente. Sí. ¿Trajo a la niña? Sí, asintió él. Mía. Es mi hija. La traigo. Solo con calma. Aquí no estará peor, pero tampoco mejorará de inmediato. Marcus volvió rápido al coche, abrió la puerta trasera y tomó a Mia con cuidado en sus brazos. Su cuerpo casi no pesaba nada. Era como si llevara un sueño. La casa por dentro era extraña. Las paredes estaban cubiertas con ramos de hierbas, las estanterías estaban repletas de frascos con polvos, extractos y aceites. En una esquina, un enorme samovar de hierro forjado. El aroma era especiado, denso, astringente.
Charlie lo llevó a una habitación con un amplio lecho de madera. Las sábanas eran blancas como la nieve, las mantas hechas a mano. Déjenla aquí. Empezaré con el examen. Ustedes siéntense. Y callen. Necesito escuchar no solo el corazón. Él obedeció y se sentó. Su corazón latía como un tambor. Sentía que algo ya estaba ocurriendo. Algo más allá de lo explicable. Charlie pasó la mano sobre el cuerpo de Mia, como escaneando un aura invisible. Puso las palmas sobre su pecho y luego sobre el abdomen. Cerró los ojos. Y de repente la habitación se oscureció, como si el sol afuera comenzara a apagarse lentamente. Maldición. Susurró. Fuerte. Muy antigua. Femenina. ¿Alguien le hizo esto? Exhaló Marcus. Charlie abrió los ojos y lo miró fijamente. Sí. La mujer con la que se cruzó hace poco. Su poder es la destrucción. Se alimenta del dolor ajeno. Su hija es una víctima. Pero no por casualidad. Es una advertencia para usted. Él palideció. En su mente apareció la cara de Wendy. Fría, sin emociones, casi antinatural. Usted lo sabía. ¿Sintió algo, verdad? Preguntó Charlie. Él asintió apenas perceptible. Bien. Se acercó a la estantería, sacó 2 frascos con un líquido turbio. Esto es parte del ritual. Pero para liberar a Mia, deberá enfrentarse a quien le hizo esto. Tendrá que verla cara a cara. Será peligroso, pero solo así podrá romper el nudo. ¿Y si no? Susurró él. Si no, Mia morirá. Pero no como persona, sino como alma. Y usted perderá no solo a su hija, sino también a sí mismo. La noche en la casa de Charlie era especial. No llegaba, se deslizaba. Sin sombras fuertes, sin estrellas, como si el cielo estuviera cubierto con un sudario. El aire se volvió denso, como si cada inhalación tuviera que ser exprimida, como un trago a través de una gasa. Marcus estaba junto a la ventana mirando a la oscuridad y por primera vez en mucho tiempo no sentía el tiempo. No había un antes ni un después, solo este presente viscoso. Mia yacía en la habitación contigua. Charlie había trazado un círculo protector cuyo diseño él ni siquiera intentó entender. Vertió sal en forma de estrella, le puso aceite en la frente a la niña y susurró algo largo, solo con los labios, sin sonido. Y cuando terminó, solo dijo, hoy no la tocarán. Pero mañana todo comenzará de verdad. Él no durmió. Se quedó sentado, mirando sus manos. Temblaban. No por miedo, sino por la impotencia que se había acumulado en él durante años. Ya no quedaba en él la rabia habitual ni el deseo de demostrar algo. Solo una desesperada determinación. Charlie se acercó silenciosamente, como una sombra. En la mano llevaba una taza con algo humeante. A Marcus le pareció que era solo té, pero el olor decía lo contrario. Hierbas, remedios, tiempo, todo mezclado en ese aroma. Bebe. Te dará fuerzas, dijo suavemente, tendiéndole la taza. Él la tomó sin mirar. Un sorbo, y dentro no sintió calor, sino calma. Una calma que solo había experimentado una vez, aquella invierno cuando Mia se durmió por primera vez en su pecho, abrazándolo por el cuello con sus pequeños dedos. Tienes que entender, dijo Charlie en voz baja, sentándose frente a él, que el mal no siempre se parece a un demonio. A veces es belleza, brillo, voz, promesa. Puede ser suave, encantador.
Ahí está su fuerza. No sé cómo luchar contra lo que no veo, dijo él con voz ronca. No soy bruja. Ni heroína. Solo soy una madre. ¿Y acaso eso no es suficiente? En su voz había tristeza y verdad. El verdadero poder siempre lo tienen quienes aman. Solo tienes que entender que no será una batalla, sino una prueba. No afuera, sino dentro. Tu alma debe resistir, no romperse, no ceder. Márquez la miraba y sentía que estaba al borde. No un borde físico, sino más profundo, un umbral tras el cual ya no está el hombre que era. Solo está quien será o no será. Ella, él cayó, es Wendy, o como se llame. Sabía lo que hacía. ¿Por qué? Charlie asintió. Porque le estorbabas. Se alimenta de las caídas ajenas. Cuando le hiciste frente, cuando no la admiraste como los demás, sintió amenaza. Y además sintió que tienes algo valioso. Tu hija. Lo más sagrado. Lo más indefenso. Marcus apretó los puños. Estoy listo. No, dijo ella firmemente. Aún no. Primero debes pasar una purificación. Si no, todo lo que llevas dentro ahora, miedo, ira, dudas, se convertirá en su arma. Guardaron silencio. Luego Charlie se levantó. Mañana al amanecer pasarás por el ritual. No eran solo palabras. Sería profundo. Tu alma se abrirá. Y luego irás hacia ella. ¿A Wendy? Sí. Debes encontrarte con ella. Pero no como hombre, ni como vengador. Como espejo. Debes mostrarle que no tienes miedo. Que estás limpio. Y entonces el poder empezará a regresar. Si ella se asusta, la maldición empezará a debilitarse. Márquez se levantó. No retrocederé. Ni un paso. Recuerda, dijo Charlie mirándole fijamente a los ojos. El mal muere cuando dejan de creer en él. Pero para eso se necesita más que palabras. Se necesita un corazón. Un corazón puro y valiente. El ritual comenzó antes del amanecer. Él estaba descalzo en un círculo de brasas y sal. En sus manos, un cuchillo de abedul. Charlie susurraba hechizos y arrojaba ramos de hierbas al fuego. El aire era pesado. La cabeza le daba vueltas. En un momento sintió que caía. Y realmente cayó. Pero no hacia el suelo, sino hacia su interior. Ante él aparecieron imágenes, Mía, bebé, estirando las manitas hacia él. El joven, tomando la mano de su esposa y prometiéndole que todo estaría bien. Filmaciones, destellos, ciudades, él corriendo por una cantera, pasando de largo la vida. Luego oscuridad. Y una voz, ¿crees que el amor es sacrificio? No. El amor verdadero es una elección. Cada día. No sufrir, sino estar cerca. No vengarse, sino perdonar. No caer, sino mantenerse firme. No sabía de quién era esa voz. Tal vez suya. Tal vez de Mía. Pero la aceptó. Cuando despertó, el sol apenas se alzaba. Charlie estaba a su lado. Ahora estás listo, dijo. Esta noche irás. Sabes dónde encontrarla. Ella ya te espera. Márquez no sabía cómo había sabido que él vendría. Pero sabía que ella esperaba. En el mismo estudio donde ocurrió esa fatídica filmación. Milena había reservado el alquiler por vieja costumbre. Wendy misma confirmó con un mensaje corto, estaré.
A las 20 horas en punto. No llegues tarde. Él llegó antes. El estudio estaba vacío, fresco. Cámaras en la esquina, espejos a lo largo de la pared. Los flashes apagados. Pero la tensión flotaba en el aire. A las 8 en punto, la puerta se abrió. Wendy entró como una reina. La misma apariencia. Impecable. Sin edad. Pero sus ojos, ahora Marcus pudo ver, tenían oscuridad y hambre. Hola, dijo ella sonriendo. No pensaba que realmente vendrías. Los hombres rara vez aguantan. No soy un hombre. Soy un padre, respondió él con calma. Ella entrecerró los ojos. Así que ese eres tú. Bueno, veamos qué tan fuerte eres en ese papel. Wendy caminaba despacio, con expresión segura, como si no entrara a un estudio, sino a su territorio. Cada paso medido, los tacones resonaban en el concreto con teatralidad calculada. Se detuvo a unos metros de Marcus, lo miró de arriba abajo y ladeó un poco la cabeza, como si evaluara cómo era ahora, no como fotógrafo, sino como un hombre roto por el dolor. No esperaba que realmente vinieras, dijo con una leve sonrisa irónica. Usualmente los hombres desaparecen cuando entienden que no controlan la situación. No vine por mí, respondió él. Vine por mi hija. Por la que está entre la vida y la muerte. Su voz era suave, casi cariñosa, pero con un tono de sarcasmo. ¡Qué poético! Como en los libros. Él contuvo el impulso de golpear la pared con el puño. En vez de eso, dijo simplemente, fuiste tú. No sé cómo, ni por qué, pero fuiste tú. Después de aquella filmación, Wendy suspiró, como cansada. Esa filmación, comenzó a caminar lentamente por el estudio. Me humillaste entonces. Me echaste, delante de todos. No pedía un trato especial, solo imágenes donde me viera como debía. Pero tú me convertiste en nada. Me grabaste como a una chica común y corriente. Y luego simplemente me tiraste. Yo te grabé tal cual eras. Sin brillo. Sin pose. Sin falsedad, dijo Marcus con voz tranquila, pero cansada. No eres una modelo. Eres un envase vacío. Ella se dio la vuelta bruscamente. No tenías derecho. Arruinaste mi imagen. Después de ti, dejaron de llamarme. Hasta las marcas con las que trabajé años me dieron la espalda. Con un solo gesto borraste mi rostro de las vitrinas. Él se encogió de hombros. Entonces no necesitaban tu rostro, sino algo que tú no tienes. Ella se detuvo, luego sonrió con sarcasmo. Se quitó el abrigo y lo colgó cuidadosamente en el respaldo de una silla. Me dijeron que eres terco, idealista. Vives todo con sinceridad, con emoción, con alma. Te gusta ser bueno. Piensas que si crees sinceramente en el bien, ganará. No soy un santo, respondió él. Solo quiero que mi hija viva. Y puedo lograrlo, dijo Wendy con voz más baja. Sí, tienes razón. Supe de ella. Supe que tienes un punto débil donde te pueden doblar. Y apreté ese punto. Porque debes entender cómo es cuando el mundo a tu alrededor se derrumba sin tu consentimiento. ¿Estás enferma?, preguntó él. Tal vez, asintió ella. Pero sé curar. Si quiero. Y tengo conexiones. Sé quién y cómo lo hizo. Puedo revertirlo todo. Pero tienes que ganártelo. Marcus dio un paso hacia ella. ¿Qué quieres?
Ella se acercó casi pegada a él. Ahora había menos de medio metro entre ellos. Él sentía su perfume, fuerte, con una nota metálica. Quiero volver al juego. Quiero que me fotografíes. Hagas una serie. No solo fotos, una campaña. Para que vuelvan a llamarme, a publicarme. Tú eres mi boleto de regreso. Y lo harás. Él guardó silencio. Además, me darás algunos de tus contactos. Revistas con las que trabajas. Un par de marcas. Y dirás de mí todo lo necesario, públicamente. En redes, en blogs, no importa. Volveré a ser un nombre. Una leyenda. Mía, preguntó con voz ronca. Prometo que ella mejorará. Todo lo que le pasa terminará. Su estado no es final. Es una suspensión. Está hecho a propósito. Y todo se puede revertir. Marcus bajó la cabeza. Sentía vacío en el pecho. Como si hubiera perdido no solo a sí mismo, sino también el aire y el derecho a elegir. Frente a él estaba la mujer a la que una vez rechazó, y ahora ella lo tenía por el cuello. ¿Y si me niego?, preguntó. Wendy levantó las manos en señal de derrota. Entonces podrás morir con orgullo, sabiendo que fuiste fiel a ti mismo. Pero sin tu hija. Él se volvió. Unos segundos largos de silencio. Luego dijo en voz baja, estoy de acuerdo. Ella sonrió. No de manera triunfante, sino con una sonrisa depredadora. Como alguien que hace mucho sabe que ganó. Perfecto. Empezaremos mañana. Ya arreglé con un estudio. Te enviarán todo. ¿Cuánto tiempo tengo? Una semana. En ese tiempo debes lanzar el primer promocional, hacer la entrevista y 3 sesiones de fotos. Después mantendré mi palabra. Haremos el ritual. Él asintió. Pero por dentro sentía como si hubiera firmado un trato con alguien cuyo nombre era mejor no conocer. Cuando salió a la calle ya estaba oscuro. Se sentó en el auto, puso las manos en el volante y no arrancó el motor. Simplemente se quedó sentado. Mucho tiempo. En silencio. Tenía que ser fuerte. No por la fama. No por justicia. Sino por ella, cuyos pestañas temblaban sin sentido cada vez que él pronunciaba su nombre. A la mañana siguiente, Marcus recibió un mensaje de Wendy. Breve, sin emociones, como siempre. Hoy a las 5 de la tarde, puntual, grabación de la entrevista. ¿Sabes qué decir? Y no se te ocurra olvidar el tono. Miró la pantalla como si le hubieran clavado un cuchillo. Sus dedos se apretaron, quiso lanzar el teléfono contra la pared, aplastarlo, destruir el vínculo por el que Wendy controlaba su vida como titiritera. Pero en lugar de eso, respiró profundo. Por Mía. Por su respiración. Por el primer susurro de papá que aún escucharía. La entrevista se realizó en un estudio elegante, con luz suave y tazas de té sobre una mesita entre ellos. La presentadora, joven, alegre, un poco superficial, hacía preguntas con una sonrisa, como si Marcus estuviera allí para promocionar un nuevo proyecto, no para hacer una reverencia forzada ante la mujer que llevó a su hija al límite. Cuéntenos, Marcus, usted se hizo famoso como un fotógrafo con principios. Lo llamaban la voz de la verdad. ¿Por qué decidió trabajar de nuevo con Wendy? Miró a la cámara. Sus ojos secos. Voz firme. Porque me equivoqué. Fui cruel. Me permití juzgar a una persona sin saber lo que había detrás. Wendy es talento.
Difícil, pero honesta. Y estoy orgulloso de que me haya dado una segunda oportunidad. Justo ella. Wendy, sentada a su lado, solo asintió ligeramente, como si aceptara el agradecimiento como algo obvio. Después de la entrevista se acercó y le susurró, no estuvo mal. Mañana lo subes a tus redes sociales. El video completo. Sin edición. Y entonces avanzaremos. Él asintió. Ya no sentía vergüenza. Los sentimientos se habían ido. Solo quedaba un objetivo. 3 días después ella realmente llamó. Prepárate. Mañana en la noche habrá un ritual. No hizo preguntas. Solo dijo vale. Se encontraron en su apartamento. Un lugar pretencioso, muebles de diseño, estanterías con libros, velas, incienso. Pero todo parecía comprado siguiendo una guía de cómo crear un ambiente espiritual. Artificial. Él llevó un termo con té que le dio Charlie. Natural. De hierbas de montaña. No era mágico, pero abría la mente. La aclaraba. Y permitía ver lo que se oculta tras las máscaras. Prueba, dijo, sirviéndole a Wendy. Solo para el ánimo. Sin trucos. Los dos queremos lo mismo. Ella sonrió con ironía, pero bebió. Luego él también. Minutos de silencio. Un leve zumbido en los oídos. Luego oscuridad. Ambos fueron cubiertos al mismo tiempo. En trance, se encontraron en un teatro abandonado. Butacas polvorientas. Un enorme telón. Marcus estaba en el escenario. La luz solo en él. Frente, la sala vacía. Y en el centro, una figura, Wendy. Pero no la que él conocía. No fría y dura, sino otra, una niña. No mayor de 10 años. Con un vestido viejo. Ojos asustados, mejillas sucias. Y junto a ella un hombre. Borracho. Con un cinturón en la mano. No hagas ruido, dice. ¿Quieres vivir, verdad? Marcus dio un paso atrás. El corazón se le apretó. No sabía qué era eso. ¿Una visión? ¿Una ilusión? Luego la escena cambió. La niña, algo mayor. 16 años. Maquillaje, cigarrillo, mirada fría. Detrás, una mujer. La madre. Grita, golpea en la mejilla. Por tu culpa se fue. Lo sedujiste. Pequeña puta. Otra vez oscuridad. Wendy, joven, ya la misma de siempre. Está frente al espejo, maquillándose con manos temblorosas. Los labios le tiemblan. Nadie debe verlo, susurra. Nadie. Él miraba y sentía como todo dentro de él se revolvía. El odio retrocedía. En su lugar aparecía otro sentimiento, amargo, pesado, como un vino viejo. No sabía cómo vivir de otra manera, cuando de repente una voz sonó cerca. La verdadera Wendy. Estaban en el teatro, entre ilusiones. Aprendí a ser fuerte. Pensaba que si me volvía necesaria, hermosa, ruidosa, nadie podría romperme más. Pero empezaste a romper a otros, susurró él. Sí, dijo ella, porque ya no podía ser débil. Él la miró. Por primera vez, sin ira. Solo con comprensión. Sabes, dijo despacio, perdonar no significa que esté de acuerdo. No significa que no tengas culpa. Es solo una elección. Para poder seguir viviendo. Ella lloró. En silencio.
En ese espacio las lágrimas no caían, brillaban. Cuando salieron del trance, en la habitación reinaba el silencio. Wendy estaba sentada, con la cabeza baja. Él servía agua en los vasos. ¿De verdad perdonaste? No solo a Mia. A ti mismo. Ella asintió. Y por primera vez no parecía una extraña. Te pasaré el contacto. Mañana. Sacarán a Mia. Él no dio las gracias. Solo asintió. Sabía que la gratitud no siempre está en palabras. Pasó una semana. Mia abrió los ojos otra vez. No de golpe, ni de repente, sino lentamente, como despertando de un largo sueño, a través del cual pasaban imágenes, voces, luces, que sólo ahora se ordenaban con claridad. Lo primero que vio fue el rostro del padre, demacrado, cansado, pero con ojos donde brillaba un amor vivo e insoportable. Papá. Susurró débilmente. Él no pudo decir nada. Solo se sentó a su lado y lloró en silencio, por primera vez en todos esos meses, no de dolor, sino de alivio. Su regreso no fue un milagro. Fue un camino. Lento, que requería esfuerzo, cuidado y paciencia. Charlie controlaba cada etapa de la recuperación, diseñando un tratamiento no solo corporal, sino espiritual. En sus manos estaba un conocimiento que venía de generaciones de mujeres que transmitían secretos no en libros, sino en la sangre. Marcus visitaba a Charlie al amanecer, cuando el pueblo aún dormía. Le llevaba todo lo que podía para agradecerle, telas caras, libros raros, hierbas poco comunes de Nepal, utensilios de cocina que ella, sin embargo, nunca desempacó. Ella solo sonreía. Das gracias por algo que tú hiciste. Yo solo dirigí. No, negó él. Me sacaste cuando ya me estaba hundiendo. Tú y ella, juntas. Charlie puso la mano en su hombro. En su mirada había algo más que calidez. Había peso. Marcus, debes saber. Lo que hiciste no pasó sin dejar huella. No solo pagaste con tu reputación o tus fuerzas. Tomaste parte de ese dolor sobre ti. Voluntariamente. Inconscientemente. Pero para siempre. Él se quedó quieto. ¿Qué significa eso? Empezarás a sentir. Primero debilidad. Luego un cansancio interior que no se cura con sueño. No es enfermedad, es una marca. Exacto. Sacaste a tu hija de la oscuridad. Pero ahora parte de esa oscuridad está en ti. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto necesito? No morirás de repente. Solo te cansarás de la vida un poco más rápido que los demás. Él asintió en silencio. Y aceptó eso mientras Wendy, por su parte, volvía a aparecer en las noticias. Sus fotos otra vez en las portadas. Su nombre en los anuncios. Pero ahora sin agresividad. Sin arrogancia. Como si esa parte de ella, herida en la infancia, finalmente hubiera aprendido a estar en paz consigo misma. Ella misma pidió dar una entrevista en la que contó honestamente sobre su pasado. No en todos los detalles, pero suficiente para que el mundo entendiera que no es perfecta, pero sí real. Después de eso, incluso Marcus se sorprendió de cuánto apoyo recibió. La gente no perdona la mentira, le dijo, revisando los comentarios. Pero saben perdonar el dolor. Tú me lo enseñaste, respondió ella. No lo habría logrado sin ti. Ahora trabajaban juntos a veces. No como enemigos, ni como víctima y verdugo, sino como dos profesionales con una guerra detrás. Lo que los unía no era la confianza, sino la honestidad. Y
Mia volvía a la vida lentamente, pero con seguridad. Al principio paso a paso. Luego risas. Después, papá, deja de mirar, que solo voy a la escuela. Y eso era felicidad. Solo que a veces, cuando ella se dormía, Marcus miraba largo por la ventana. Y sentía como su corazón latía con dificultad. Como si alguien extraño se hubiera alojado en su pecho. Pero no se quejaba. Porque sabía que cada uno de sus suspiros valía la pena. Él había pagado. Y no se arrepentía. Pasaron 6 meses. Mia ya corría por la casa, reía, hacía un desorden creativo con acuarelas y viejas revistas en las que Marcus antes miraba con entusiasmo profesional y ahora con una sonrisa cálida. Casi había dejado de fotografiar. La cámara estaba en una esquina, como un recuerdo de una vida pasada. Todo lo que quería ahora era vivir cada día a su lado. A veces Wendy llamaba. Preguntaba si quería encargarse de una nueva sesión. A veces solo compartía pensamientos. Su comunicación se volvió tranquila, sin rencores, sin expectativas. A menudo pensaba en Charlie. Le escribía cartas, aunque sabía que ella no era el tipo de persona que las leería. Pero escribía porque quería que alguien supiera que no la había olvidado. Recordaba cada palabra, cada hierba, cada silencio en el que nacía la fuerza. Por la mañana cada vez despertaba más en silencio, no el silencio exterior, sino el interior. No porque no hubiera dolor cerca, sino porque aprendió a estar con él. No a pelear. Solo a vivir. Lentamente. Honestamente. Hasta el final. Un día Mia se le acercó y preguntó, «Papá, ¿alguna vez tuviste miedo de morir?» Él la miró largo. Y luego dijo, «Tuve miedo de perderte a ti. Pero ya no. Porque ya hice lo más importante». Ella no entendió, pero lo recordó. Y él sonrió. Y miró por la ventana. Allí era primavera. ¿Les gustó esta historia otra vez? Pulsen la campanita para no perderse los nuevos videos. Hasta pronto, queridos oyentes.